veremos una última declaración de Jesús, que es tal vez la más desafiante. Justo en un tiempo en que escuchamos de guerras y rumores de guerras, esta declaración es desafiante. Y esta declaración es casi como escuchar de esa persona correcta. Todos conocemos a esa persona bien correcta, que habla bien, que habla respetuosamente. Y esta declaración es casi como escuchar de esa persona correcta una mala palabra. No sé si les pasó alguna vez. Escuchar de alguien que jamás pensaba, él dijo eso. Él usó esas palabras. No puede ser. Esta declaración de Jesús casi suena así. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dijo Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. Y nuestro tema de hoy es: Jesús vino para traer espada. Y repito, estas son palabras del Señor. Él dijo esto. ¿Qué confusión, diría alguno? ¿Acaso Jesús no era todo amor y paz? Esta declaración es en primer lugar un llamado a una fe sincera y entendida. Si decimos creer en Jesús, debemos saber lo que Él enseñó. Y Él dijo esto. Jesús dijo esto: yo no vine a traer paz, sino espada. Pero esta no es en realidad una declaración contradictoria. No podemos decir que Jesús tenía trastorno bipolar, que por un lado Él decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, y acá Él dice, yo no vine a traer paz. No es que Jesús tenía este trastorno bipolar. Esta declaración es una parte fundamental del propósito del ministerio de Jesús, y describe más bien la consecuencia antes que el propósito que tenía Jesús. Él vino en paz y vino para traer paz, pero la consecuencia de su venida iba también a traer espada. Y vamos a ver tres realidades que nos ayudan a comprender esta declaración. Pero antes quiero leer con ustedes todo el contexto de esta declaración en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Mateo capítulo 10, versículos 34 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Que ya leímos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, decía el Señor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y leo un poquito más en el versículo 37, el Señor decía: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, decía el Señor. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Palabras del Señor Jesús. Y uno podría decir: ¿en serio Él dijo esto? ¿En serio el Señor habló estas palabras? Y es por eso que es tan importante reconocer el peligro de creer por creer y entender que si nosotros no conocemos la palabra del Señor y lo que Él mismo dijo, vamos a tener probablemente una imagen equivocada de lo que Jesús es y lo que Él demanda de nosotros. ¿Qué significa que Él vino a traer espada? En primer lugar, la espada significa que Jesús entró al mundo como enemigo. Jesús entró al mundo como enemigo. Muchos habrán escuchado, habrán visto una película también del ataque japonés a Pearl Harbor, la base naval de los Estados Unidos en el Pacífico. Es una historia muy interesante. Este ataque hizo que los Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese entonces, Estados Unidos se había mantenido neutral. No quería entrar a la guerra. Ellos no iban a entrar a la guerra. La amenaza existía. Incluso Estados Unidos ya había impuesto ciertas sanciones económicas a los japoneses como para frenar un poco sus motivaciones expansionistas ahí en el Pacífico. Estados Unidos estaba ahí: no queremos meternos, esta no es nuestra guerra, es lejos, no nos vamos a meter. Pero ocurrió este ataque y fue la invasión japonesa la que finalmente demostró a Estados Unidos que tenía un enemigo enfrente, que no estaba jugando con él. Finalmente eso hizo que ellos entraran a la Segunda Guerra Mundial. Jesús no vino a un mundo en paz con Dios.
Jesús no vino a un mundo en paz con Dios. Ni siquiera, aunque vino al pueblo elegido por Dios, vino a un pueblo que estaba en paz con Dios. Jesús vino a un mundo en enemistad con Dios. Y Dios estaba en enemistad con este mundo. El santo vino a un mundo pecador. La venida de Cristo, en cierto sentido, fue una invasión en un terreno enemigo que hizo dar cuenta al pueblo: este Dios es nuestro enemigo. Tenemos que hacer lo que podamos. Consciente o inconscientemente, el pueblo de Dios pensó esto para evitar que Dios siga su obra. Jesús vino a un mundo dominado por el reino de las tinieblas. En Mateo 5:7, Jesús se encuentra con el endemoniado de Gadara. Y cuando habla con él, los demonios le hablan y le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo de Dios Altísimo, decía el demonio, te conjuro por Dios que no me atormentes. Normalmente nosotros vemos que cuando hay alguna posesión demoníaca, tiene que ser el que va y tiene que reprender ese demonio. Acá vemos el demonio le reprende a Jesús. Te conjuro por Dios, dice, no me atormentes. Jesús vino a un mundo dominado por el reino de las tinieblas, a un mundo enemigo, y Él vino como un enemigo de ese mundo pecador. El mensaje de Cristo era uno de paz y de amor, pero en un campo hostil. Hasta el mensaje más suave en este contexto es considerado una invasión. Es por esto que Jesús dice que Él no vino a traer paz, porque vino como el enemigo santo de un mundo pecador. Así vino Jesús a nuestro mundo. Y vamos a leer algunos textos muy interesantes que nos hablan de esto justamente. Romanos capítulo 5 versículo 10, dice así la palabra del Señor. Escribía el apóstol Pablo a los romanos: porque siendo enemigos, fíjense, siendo enemigos, decía el apóstol Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, Jesús entró a un mundo como enemigo, a un mundo de sus enemigos. Segunda de Corintios 5:19, leemos: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y un texto más, Colosenses 1:21, el apóstol Pablo escribía: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios era nuestro enemigo y nosotros enemigos de Él, pero en la cruz se hizo la paz. La cruz es el tratado de paz de nuestro Dios. La espada vino, pero la espada cayó sobre el Hijo de Dios, logrando la paz para nosotros. Podemos preguntarnos ahora: ¿por qué sigue esta enemistad? ¿Por qué sigue esa enemistad? La enemistad sigue por la obstinación del ser humano. Aquel que quiera tener paz con Dios tiene que aceptar que ese tratado de paz ya se firmó. Tiene que rendirse ante la cruz de Cristo, porque solo ahí hay paz. En un mundo que no acepta ese juicio y se rebela contra su destino y contra ese tratado de paz, entonces la enemistad continúa. No porque Dios no haya hecho la paz, sino por la obstinación nuestra de no rendirnos y reconocer que en esa cruz el Señor hizo paz para nosotros. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La espada significa que Jesús exige una respuesta. Jesús exige una respuesta. Dios nos reconcilió consigo, pero hasta que no aceptemos los términos de esa reconciliación, viviremos como enemigos por nuestra obstinación. Nadie puede permanecer neutral. Lo que hizo Jesús exige una respuesta. Solo hay dos respuestas: sí o no. La indiferencia no es sino otra forma de decir que no. Muchos pueden decir: a mí me gusta Jesús, yo simpatizo con lo que Él dice y me gusta y le quiero a Jesús, uno podría decir, pero vive de forma indiferente a su llamado. Esta indiferencia no es sino otra forma de decir no al llamado de Jesús.
Y aquí entramos al centro de esta declaración. Yo he venido a traer espada, decía el Señor. La obra de Cristo nos hace responsables de lo que hacemos con Él, su ministerio, sus palabras, su llamado. Somos responsables al escuchar que el Señor ha enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados y nos llama a libertad, a vivir en libertad. Somos responsables al escuchar ese llamado. No podemos permanecer neutrales. Ninguna excusa se justifica. Y vamos a leer un texto en Lucas 9, 59 al 62, en donde el Señor llama a dos personas. Dice así la palabra del Señor. Jesús decía a alguien: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Algo bueno, una excusa buena podríamos decir. Él quería ocuparse de su padre. Jesús le dice: estás recibiendo el llamado del Hijo de Dios, tenés que responder ahora a ese llamado. Y sigue el texto diciendo: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, te seguiré, Señor. Esta es la actitud de muchos de nosotros. Escuchamos de Jesús, sabemos de Él, qué lindas palabras, y decimos: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez una buena excusa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabras del Señor Jesús. Otra vez podríamos decir: ¿en serio Jesús dijo esto? ¿No es demasiado acaso? Este es el mismo Jesús que dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados, yo os haré descansar. Este es el mismo Jesús que dijo: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Este es el mismo Jesús que dijo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Este es el mismo Jesús que nos exige una respuesta. No podemos permanecer neutrales. Cuando está en juego la independencia o la libertad, nadie puede permanecer neutral. En el año 66 después de Cristo, un grupo de judíos celosos, hartos del dominio romano, llamados los celotes, era el apodo que tenían, lograron conquistar Jerusalén y expulsar a los romanos. Jerusalén en ese entonces no era algo demasiado importante para los romanos, era algo relativamente pequeño. Pero obviamente no iban a dejar que un pequeño grupo que realmente era muy valiente y logró hacer muchas cosas y logró expulsar a los judíos, no iban a permitir que ellos salgan con la suya. Sin embargo, estos judíos lograron retener el dominio sobre Jerusalén por lo menos 4 años. Recién en el 70 después de Cristo los romanos volvieron a capturar de este grupo Jerusalén. Pero hay algo interesante. Los romanos no fueron a atacar directamente Jerusalén porque ellos esperaban que los mismos judíos se maten entre sí. Porque estos celotes eran tan celosos que no iban a dejar que nadie sea neutral. Y había mucha gente que decía: ¿cuál es el problema? Vamos a continuar nomás con nuestra vida. Le dejamos, los romanos nos dejan hacer nuestras cosas, nosotros le pagamos algo y punto. Muchos judíos murieron en Jerusalén por manos de otros judíos y no de los romanos. Porque se libró casi una guerra civil entre los judíos, porque los celotes no aceptaban que nadie fuese neutral. Así también, en lo espiritual, Jesús no nos da la posibilidad de quedar neutrales. Si conoces el amor de Dios y hoy estás escuchando de su amor, que Dios envió a Jesús su Hijo para cargar tu pecado, que te llama a una vida de comunión con Él, no una vida perfecta, pero una vida guiada por Él, no podés permanecer neutral, no podés decir no puedo. Porque si Jesús te llama, quiere decir que Él va a hacer por ti lo que vos no podés hacer, que aquello que no podés hacer, Él ya lo hizo. Él ya firmó el tratado de paz en la cruz del Calvario. Si te llama, si nos llama el Señor, quedamos sin excusas. Ni siquiera los lazos familiares pueden convertirse en un obstáculo. Decía el Señor: el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Nos damos cuenta de la seriedad del llamado de Jesús. ¿Acaso nos damos cuenta de la seriedad del llamado de Jesús? Y vamos a ver un último punto. La espada significa que Jesús produce resistencia. Nuestro pecado es tan grave que incluso al escuchar de la gran misericordia y del amor de Dios, desconfiamos.
resistimos e incluso repudiamos ese mismo amor que es el único que nos puede liberar. La espada es en este sentido juicio que demuestra lo que hay en el corazón, juicio que produce resistencia a Dios. En Juan capítulo 3 versículo 19 leemos: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la mayor condenación. Ni siquiera que estés en tinieblas. La condenación, dice la palabra, la mayor condenación es esta: que la luz vino y amaste más las tinieblas que la luz. Esto es lo grave y la mayor condenación, que Jesús dijo: yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y que alguien diga: yo quiero permanecer perdido, yo quiero seguir en los escombros. Esta es la condenación, decía el apóstol Juan. La luz vino, Jesús llama, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta resistencia, todo cristiano también lo sentirá, al menos en dos maneras. En primer lugar, esta resistencia a los planes de Dios en nuestras vidas viene desde adentro, de nuestra naturaleza pecaminosa que sigue latente y activa. ¿Acaso a veces no te sorprende, mi hermano, mi hermana, los pensamientos que vienen a tu mente, las inclinaciones que tiene nuestro corazón? A veces nos sorprende y decimos: ¿cómo puedo estar pensando esto? ¿Cómo puedo estar craneando algo así si yo soy hijo de Dios? La resistencia a los planes de Dios la batallamos primero ahí en nuestro ser interior, porque el pecado que aún mora en nosotros quiere rebelarse contra el plan de Dios. Así que no te sorprenda que esos pensamientos y esas inclinaciones vengan. No te sorprenda que sea real en tu vida. Yo vine a traer espada, decía el Señor, una lucha interna misma nuestra, porque queremos hacer la voluntad de Dios, pero encontramos, como decía el apóstol Pablo, esta ley en nosotros, que se revela en contra de la ley de Dios. Esta es la lucha que hemos de librar siempre, pero hemos de salir victoriosos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y también esta resistencia viene de afuera. La espada vendrá también de afuera, la oposición del mundo, incluso de la familia. Decía el Señor en Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá. La espada de la palabra descubrió el odio que había en el corazón humano, y ese odio fue el origen de la espada verdadera que finalmente llevó a Jesús a la cruz. Y terminamos con esto: creer por creer es ignorar estas demandas de Jesús. Hay tantas palabras lindas del Señor. En la palabra de Dios encontramos tantas promesas. Y entendemos que aquel que sigue a Jesús es tan bendecido. Y entendemos que aquel que sigue a Jesús tiene vida eterna, vida en abundancia. Pero creer con propósito es no ignorar estas demandas del Señor. Leer también esto que Jesús dijo. Creer con propósito es entender que Jesús no nos llamó a una vida fácil, Él nos llamó a una vida fiel. Y que no nos sorprenda, acordaos, decía el Señor, tenemos que acordarnos que vamos a tener esa lucha en nuestro interior y vamos a recibir esa resistencia de afuera también. Vamos a vivir de esa manera, porque Jesús dijo: yo no vine a traer paz sino espada. Va a haber resistencia. Creer con propósito es vivir con un compromiso claro y no a medias. Solo de esta manera podremos también experimentar todo lo demás que hemos visto. Recordemos que siendo enemigos fuimos reconciliados. El Señor ya firmó el tratado de paz en la cruz. Y aquellos que se rinden y reconocen y aceptan ese tratado de paz tienen efectivamente paz con Dios. Pero tenemos que saber también que Jesús llama a una respuesta total y no a medias.
Y tenemos que recordar que nuestro seguimiento de Jesús nos pondrá en constante enemistad con nuestra propia naturaleza pecaminosa y con el mundo que nos rodea. Acordaos, decía el Señor, esto va a ocurrir. Pero podemos tener esta certeza, que el que está en nosotros, mayor y más poderoso que el que está en el mundo. La respuesta de Jesús nos muestra la perspectiva divina de nuestra condición y la que más nos cuesta aceptar. Lo más grave en el ser humano es su separación de Dios, su situación de pecado. Este es el diagnóstico primero de Jesús.